tomografía y resonancia del pie. Vamos a ver un poco de anatomía. Vemos que el pie está dividido en tres partes, el retropié, el medio pie y el antepié. Vemos que en la parte del retropié tenemos el astrágalo y el calcáneo. En la parte del medio pie tenemos el escafoides, el cuboides y los tres cuneiformes. En la parte de y los 5 metatarsianos. Después tenemos las 5 falanges proximales, 4 falanges intermedias y 5 falanges distales. Bien, ahora para hablar sobre los músculos del pie, sabemos que hay 19 músculos en total, los cuales están divididos en dos grupos, los grupos dorsales y los grupos plantares. En el grupo dorsal encontramos solo 2 músculos, por lo cual los otros 17 están en la parte plantar. Vamos a ver los músculos dorsales. En este caso tenemos al extensor corto de los dedos, el cual la función principal es la extensión de estos a nivel metatarsofalángica. El segundo músculo de la parte dorsal también es el extensor corto del dedo, que también la función es extenderlos. Vamos a la primera capa de la parte plantar, donde vamos a encontrar al músculo abductor del primer dedo, el cual su función es la abducción y flexión del hallux. Estas acciones contribuyen a la estabilidad del pie durante la marcha, y este músculo es inervado por el nervio plantar medial. El otro músculo que encontramos en la primera capa es el flexor corto de los dedos, el cual se encarga de la flexión de los 4 dedos a nivel de metatarsofalángica y además soporta el arco longitudinal del pie mientras impulsa el cuerpo hacia adelante durante la marcha. El músculo abductor del quinto dedo, la función de este es soportar el arco longitudinal durante la marcha y abducir el quinto dedo, y es inervado por el nervio plantar lateral. En la segunda capa encontramos al cuadrado plantar, también llamado flexor accesorio. La función de este músculo es facilitar la marcha, al acortar los tendones del músculo flexor de los dedos, y también es inervado por el nervio plantar lateral. Dentro de esta segunda capa encontramos a los lumbricales, los cuales flexionan y aducen los 4 dedos laterales y extienden estos mismos dedos a nivel de las articulaciones metatarsofalángicas. Vemos que en todas las imágenes todos los músculos que voy nombrando están dibujados en color verde. Este primer músculo lumbrical es inervado por el nervio plantar medial, mientras que los otros lumbricales están inervados por el nervio plantar lateral. Pasamos a la tercera capa, donde encontramos al flexor corto de los dedos, del primer dedo, perdón, el cual la función principal es flexionar el primer dedo y también contribuye a mantener el arco longitudinal del pie. Este músculo tiene doble inervación, mientras que la cabeza medial es inervada por el nervio plantar medial, la cabeza lateral es inervada por el nervio plantar lateral. En la tercera capa encontramos también al aductor del primer dedo, el cual la función es facilitar la marcha por medio de la aducción y flexión del primer dedo. Además, contribuye a mantener los arcos transversos y longitudinales del pie, y está inervado por el nervio plantar lateral. Dentro de la tercera capa también encontramos al flexor corto del quinto dedo, el cual la función principal es flexionarlo, y está inervado por el nervio plantar lateral.
El oponente del quinto dedo, la función va Después te a mando ser la foto, la ¿eh? abducción y la flexión del quinto dedo. Habría que Y apretar, este ¿viste? músculo va a estar Capture pantalla. inervado por el nervio plantar lateral. Pasamos a la cuarta y última capa, donde vamos a encontrar a los músculos interóseos plantares, los cuales la función principal va a ser la flexión y aducción del tercer al quinto dedo y la extensión de las articulaciones interfalángicas del segundo al cuarto dedo. Este músculo mantiene firme la posición del tercer al quinto dedo y evita que los dedos se separen bruscamente durante la fase de apoyo. Estos músculos interóseos plantares son inervados por el nervio plantar lateral. El último músculo que vamos a encontrar en la cuarta capa son los interóseos dorsales, el cual la función de estos músculos es la flexión y la aducción de los dedos y la extensión a nivel de las articulaciones interfalángicas. Todos estos músculos son inervados por el nervio plantar lateral. Muy bien, una vez visto lo muscular, vamos a hablar sobre posicionamiento. ¿Cómo se posicionan correctamente pies en tomografía? Vamos a ver que el paciente tiene que estar de cúbito supino con ambos pies en un punto de apoyo, quedando perpendicular a la camilla y logrando los 90 grados. Para lograr esto, vamos a utilizar almohadas u otros elementos que tengamos disponibles en el servicio. Como vemos en la primera imagen, vamos a ver que usa almohadas. Vemos que podemos usar también el cabezal propio de la camilla como punto de apoyo con una caja de telgopor para así lograr los 90 grados y que no nos quede flexionado. Y el FOB lo vamos a abarcar desde el tercio distal de la tibia y peroné, hasta llegar a completar todo el pie. ¿Qué debemos evitar cuando hacemos una tomografía de pie? Vemos que en esta imagen vemos un correcto FOB, el cual incluye la parte distal de la tibia y peroné y abarca todo el pie. Pero en esta segunda imagen vemos que el pie está flexionado, no respeta los 90 grados y el FOB no es tan largo, por lo cual se cortan los dedos. Si vemos una buena adquisición, vamos a ver que todos los metatarsianos van a estar superpuestos para lograr un buen perfil. ¿Qué hacemos cuando un paciente tiene yeso? En tomografía, cuando un paciente viene con un yeso, la posición va a ser la misma. Obviamente no vamos a poder jugar con los 90 grados, pero al momento de la adquisición vamos a tener que agrandar el FOB y para lograr tener mayor penetración vamos a tener que subir el kilovolt pico. Ahora, en resonancia, a nivel adquisitivo no vamos a lograr muchos cambios, sino que vamos a tener que acomodar el pie en estudio con el yeso en una bobina que se adapte al tamaño. Bien, ahora les muestro un resonador cerrado. Este resonador es un Discovery 3 Tesla. En la primera imagen les muestro la bobina que se usa en ese servicio. El paciente va a estar de cúbito supino, con el pie de estudio dentro de la bobina, el cual lo vamos a sujetar con los abrojos y vamos a ponerle el casco para lograr hacer el estudio. A diferencia de un resonador abierto, vamos a tener que tener distintos recaudos, ya que tenemos distintas bobinas para estudiar esta región.
En la imagen superior vemos que usamos la bobina llamada flex, y en la imagen inferior usamos la bobina de cerebro para lograr estudiar el pie entero. Es muy importante tener una buena anamnesis para lograr saber a qué región nos tenemos que centrar. En esta diapositiva les voy a mostrar cómo el paciente tiene que estar posicionado, una correcta posición para antepié en un resonador abierto. En este caso, el paciente va a estar de cúbito supino y la bobina se va a focalizar en la parte anterior del pie usando todos los almohadones o elementos que tengamos dentro del servicio. Vamos a ver que abajo de las rodillas ponemos distintos almohadones para lograr la flexión. Bien, en esta diapositiva les muestro la posición de retropié, la cual vamos a usar la bobina flex también, pero en la parte más posterior del pie. El paciente va a estar de cúbito supino, logrando un ángulo de 90 grados. Vamos a ver que le ponemos un almohadón para lograr un apoyo, y atrás de este almohadón podemos poner bolsas de arena para que no se mueva. Bien, ¿qué son los ángulos mágicos? Ángulos mágicos es un artefacto que se puede encontrar en resonancia. Y es cuando los tendones se alinean a 55 grados con respecto al campo magnético principal. El tiempo de relajación T2 se alarga, lo que provoca un aumento focal de la señal en las imágenes de resonancia de tiempo de eco corto. Para distinguir este efecto de ángulo mágico, vamos a tener que hacer una comparación entre dos secuencias T1 y T2. Bien, anamnesis. ¿Qué es una anamnesis? Anamnesis es el cuestionario que nosotros le hacemos a los pacientes cuando ingresan al servicio. Primero, es importante si en resonancia, para saber si el paciente, por más que llene la planilla de bioseguridad, no está de más preguntarle si tiene marcapasos, válvulas cardíacas o cualquier otro elemento que no sea apto para realizarse ese estudio. Pero una buena anamnesis es tan importante como respetar los protocolos preestablecidos por el servicio. Resulta imprescindible para el médico informante conocer el sitio de dolor en todas las regiones a estudiar, no solo en el caso del pie, sino en general. Y vamos a hablarle y vamos a consultarle por la artralgia, que es el dolor, y preguntarle dónde le duele. Cara interna, cara externa, cara dorsal. Tenemos que saber que el pie no tiene cara anterior o posterior, sino que tiene cara dorsal y cara plantar. Si el dolor que refiere el paciente es generalizado, es en todo el pie. Es importante conocer la actividad laboral y del paciente. Hay patologías que están directamente relacionadas. Si existe un antecedente traumático, el tiempo de evolución va a ser fundamental. Los hallazgos van a variar dependiendo del tiempo transcurrido. Los antecedentes quirúrgicos son muy importantes. La anatomía se va a ver alterada. Entonces, no solo alcanza con consignar que el paciente fue operado, sino que debemos saber de qué fue operado y cuándo fue la cirugía. Bien.
marcación. Es importante saber que tanto en tomografía como en resonancia debemos colocar marcación en la zona de dolor y para ello nosotros en nuestro servicio usamos una pastilla de vitamina. Todo paciente que viene con una tumoración palpable, debemos recordar que no debemos colocar la marcación sobre ella para no aplastarla, siempre en algún lugar externo. Vemos cómo en esta imagen colocamos la marcación donde el paciente refiere el dolor. Ahora, ¿cuándo vamos a hacer antepié, retropié o un pie entero en resonancia? Hay distintas patologías que nos pueden ser más útiles en distintos estudios. Para antepié, las patologías más comunes son metatarsalgia, enfermedad de Freiberg, neuroma de Morton, dedo, sabemos que si piden dedos se estudian 3 dedos juntos, hallux valgus, hallux rígido, sesamoiditis. Para estudiar retropié podemos encontrar un diagnóstico de esguince de tobillo, fascitis plantar, talalgia, tendón de Aquiles, tendón tibial posterior, tendón peroneo. Y para un pie entero, algún paciente que viene sin diagnóstico, dolor en el arco plantar, fibromatosis plantar, tendinosis extensora o pie plano. Ahora vamos a ver patologías en tomografía y en resonancia. ¿Qué patologías son comunes en tomografía? Son lesiones óseas, fracturas, osteoporosis y anomalías congénitas del pie. En cambio, en resonancia podemos encontrar lesiones en tejidos blandos, lesiones en estructuras nerviosas, lesiones en cartílagos y articulaciones y tumores blandos. Bien, en estas diapositivas les voy a mostrar algunos ejemplos de distintas patologías. En este caso es una comparación. En la primera columna encontramos fracturas agudas, las cuales las dos son estudios de tomografía. Vemos una ventana ósea, un plano coronal, un plano axial y un plano sagital. Y en la imagen inferior vemos un 3D, el cual nos permite saber cómo está dispuesta la fractura, en cuántas partes. Y en cambio, en fracturas por estrés, vemos que en la imagen superior tenemos una resonancia y en la imagen inferior una tomografía, en el cual en la resonancia podemos ver que la fractura es más evidente, el cual está señalada con la flecha amarilla en las dos imágenes, pero podemos verla mejor y está acompañado por edema óseo, cuando en la tomografía es más sutil. Bien, la osteomielitis es una infección ósea causada por bacterias, microbacterias u hongos. En el pie, la osteomielitis es una complicación frecuente de las úlceras del pie diabético. Acá vemos imágenes. En la resonancia podemos ver cómo está focalizado y cómo está el edema óseo también. En este caso vemos un ejemplo de tumores óseos que pueden ser benignos o malignos. En este caso es un ejemplo de un osteoma osteoide, en plano sagital y plano axial. Anomalías congénitas del pie son alteraciones que se producen en el momento del nacimiento y que pueden afectar a los pies, a los dedos del pie o a los tobillos. En este caso les puse dos ejemplos. En la primera imagen podemos ver pie plano congénito,
que se caracteriza por la falta de un arco normal en el pie al estar parado. Y en la imagen inferior tenemos al metatarso varo, que se produce cuando la superficie plantar del pie se gira hacia adentro, elevando el arco del pie. Bien, el pie de Charcot es una afección progresiva que afecta al pie y al tobillo. El pie de Charcot ataca a los huesos, las articulaciones y a los tejidos blandos y puede hacer que se formen llagas en los pies o que el pie cambie de forma. En este caso les muestro una comparación de un pie normal, los dos planos sagitales y un pie Charcot, el cual es más frecuente en pacientes con diabetes tipo 1. Bien, vamos a ver ahora patologías en resonancia. Necrosis avascular. Es una enfermedad que se produce cuando parte del hueso del pie no recibe flujo sanguíneo y se necrosa. En este caso, podemos verlo en planos axiales en resonancia, el cual en esta imagen de la derecha podemos ver el infarto óseo, el cual es focalizado y está recubierto por un anillo hiperintenso. En la imagen de la izquierda podemos ver en un plano sagital y un plano coronal de tobillo, el cual la necrosis se encuentra en el astrágalo y es más generalizada y se ve hiperintenso también. Tendinosis, desgarros tendinosos o ligamentarios. Ahora tenemos en la imagen superior un ejemplo de tendinosis aquilea. Vemos un plano coronal, un plano sagital, perdón, donde el tendón de Aquiles, dentro del círculo rojo, podemos verlo que tiene una intensidad distinta. En la imagen inferior vemos un ejemplo de desgarro del flexor propio del hallux, señalado con las flechas blancas, el cual también podemos ver en esta secuencia STIR, edema que es frecuente. Y en la imagen de la izquierda vemos ejemplos de ganglión tenosinovial y lo vemos en distintos planos y distintas secuencias. Cómo se ve hiperintenso en el plano sagital, en el plano coronal, en el plano axial y cómo se ve en el plano coronal del pie, cómo se ve hipointenso en T1. Lesiones en los músculos del pie. En este caso les presento la fascitis plantar, el cual es un engrosamiento de la fascia plantar. En la imagen superior derecha podemos ver que es un sagital STIR, donde muestra la fascitis plantar con edema. En la imagen de la izquierda vemos distintas secuencias, sagital T1, sagital STIR y coronal STIR, donde podemos ver cómo realza esta patología. La artrosis son lesiones en el cartílago articular, son cambios degenerativos, es un desgaste del cartílago articular. En este caso vemos cómo se encuentra en la cabeza del primer metatarsiano, cómo cambia la intensidad en las distintas secuencias también. Neuroma de Morton es un proceso inflamatorio crónico que afecta a un nervio interdigital del pie que se va engrosando progresivamente. No es un tumor, aunque el nombre puede hacer pensar en eso. Podemos ver cómo está marcado con las flechas amarillas, cómo cambia la intensidad en distintas secuencias. Y en el plano coronal también podemos ver que hay un cambio de intensidad. En esta parte se ve más hiperintenso el neuroma de Morton. Bursitis y sinovitis.
Es un trastorno doloroso que afecta las pequeñas bolsas rellenas de líquido sinovial. También les puse ejemplos en el cual vemos cómo en una secuencia STIR es más hiperintenso, está entre los metatarsianos, cómo vemos que realza en un plano coronal. La fibromatosis plantar. En este caso les hice una comparación en distintas secuencias. En la primera imagen, en la A, vemos que es un sagital T2, donde la imagen ovalada en la planta del pie es hipointensa en T2 por la presencia de tejido fibroso. En la imagen central B vemos un T1 simple donde es hipointenso, y en la imagen C es la misma secuencia, es un T1 pero con contraste y vemos cómo realza. Neuropatía periférica. Acá les hago dos comparaciones de dos secuencias sagitales, donde la imagen superior es preoperatoria y la imagen inferior es posoperatoria y vemos cambios inflamatorios difusos. Y como último, este es un paciente con edema de tejido subcutáneo, son sagitales FATSAT y un axial FATSAT, y son videitos para mostrarle cómo se ve un sagital FATSAT, es en un resonador cerrado, obviamente, y un axial FATSAT. Bien, ahora les voy a nombrar distintos equipos. En este caso, este es el software de un tomógrafo General Electric de 128 filas. Podemos ver que a diferencia de un tomógrafo de 16 filas, como es el que tenemos nosotros en nuestro centro, vemos que hace cortes más finos, ya que este equipo lo hace con un espesor de 0,6, usa baja dosis y los tiempos de exposición son más cortos, a diferencia de un Philips Brilliance de 16 canales, donde los cortes no son tan finos. Nosotros tenemos cortes de 0,8 milímetros, no se pueden hacer estudios con baja dosis y los tiempos de adquisición son más largos. En este caso, son los protocolos de un resonador cerrado, Discovery 3 Tesla. Vemos que tienen protocolo para antepié para un neuroma de Morton, para ALUX y para tobillo. Podemos prestar atención y vemos que se usa el STIR solamente para pacientes que tienen prótesis, ya que no presenta tanto artefacto, y los cortes son más finos, el paciente tiene mayor comodidad, y el eje corto es un coronal y el eje largo es un axial. En este videito les muestro cómo salen las secuencias. Este es el protocolo de un resonador Philips Panorama de 0,23 Tesla. Es el protocolo de pie y antepié. Y las diferencias que tenemos es que nosotros usamos STIR, ya que no tenemos FATSAT, los tiempos de estudio son más largos, los cortes son más gruesos, tenemos menor resolución,
pero es ideal para pacientes con claustrofobia. También tenemos protocolos de tobillo y tendón de Aquiles. Bien, para hablar de programación, vamos a ver que en el plano axial, en el eje corto, va a estar paralelo al eje coronal del segundo o tercer metatarsiano. Y tenemos que incluir de piel a piel, no cortar nada. Y en el plano sagital vamos a seguir el eje longitudinal del segundo o tercer metatarsiano. Para hacer un plano sagital, vamos a ver que el eje corto va a ser perpendicular al eje longitudinal de los metatarsianos, incluyendo todo el pie de piel a piel. Y en el plano largo, en el eje largo, vamos a seguir el eje longitudinal del segundo metatarsiano. Para un correcto coronal debemos seguir en el plano sagital, ser perpendicular al plano del segundo o tercer metatarsiano. Debemos incluir escafoides y falanges distales completas. Y en el eje largo vamos a estar siguiendo un plano perpendicular al segundo o tercer metatarsiano. Bien, ahora les voy a presentar un caso clínico desde que llega el paciente hasta el momento de su informe. En este caso es un paciente masculino de 43 años, el cual solicita el estudio de manera particular para hacerse una resonancia de tobillo derecho y pie derecho. Esta es la orden con la que se presenta el paciente y vemos que no tiene diagnóstico. Al no tener diagnóstico, debemos hacerle el pie entero, pero no sabemos por qué se lo piden. Por eso es importante el tema de la anamnesis. Esta es la imagen de las notas técnicas, el cual nosotros, una vez hecho la correcta anamnesis, vamos a depositar toda esa información para que el médico informante lo pueda leer. En este caso, las notas técnicas dicen que el paciente se cayó hace un año en un pozo y que desde ese momento refiere dificultad al caminar. Presentaba hinchazón y menciona dolor en cara externa del tobillo derecho y en los dos primeros metatarsianos. Es importante colocar si es oncológico o no, si presenta cirugía o no, y muy importante el tema de los estudios previos, ya que los podemos escanear y el médico va a tener cómo hacer una comparación. Les muestro las imágenes obtenidas de este paciente en un plano sagital, en un plano axial y en un plano coronal. Y las imágenes de tobillo en un plano, este es el tobillo, en un plano axial, en un plano sagital y un plano coronal de tobillo. Y lo que el paciente va a recibir es los informes que se los muestro en esta diapositiva, el cual la primera tiene todos los datos y el estudio es un pie derecho donde se encuentra el resonador que se usa, de cuántos Tesla, y dice que tiene fenómenos degenerativos leves en la articulación del hallux, que era justamente donde le dolía, donde refería ese dolor. Y este es el informe del tobillo derecho, también muestra qué resonador se usó, todo lo que ve el paciente, los datos del médico informante y el QR para que el paciente escanee con su celular y pueda ver sus imágenes de ese estudio.
Como último, les muestro nuestros equipos que tenemos en cada sede. Este es un tomógrafo Philips Brilliance de 16 filas. Y este es un tomógrafo, un resonador abierto Philips Panorama de 0,23 Tesla. Estos equipos los vamos a encontrar en la sede de Mosconi, en la sede de Loma del Mirador, Avenida Mosconi 1831. Y estos equipos son los que están en la sede de San Justo, en Entre Ríos 2772. Encontramos un tomógrafo Newsoft de 16 filas y un resonador abierto Philips Panorama de 0,23 Tesla. Dicho esto, los invito a realizarse sus estudios en cualquiera de nuestras dos sedes y les agradezco primero por la atención y espero que les haya gustado. Bueno, muchas gracias Lau por tu charla, estuvo perfecta. Contarles nomás que los esperamos el miércoles que viene, que vamos a hacer una charla con el doctor Bantar, que se va a tratar de artefactos en resonancia, seguridad, bioseguridad y medios de contraste. Así que nada, muchas gracias a todos, gracias por la atención, los esperamos, hasta luego.